Bueno, vamos a comenzar la escuela bíblica. Sabéis el título, ¿verdad? Fundamentos básicos para la vida cristiana. Y la semana pasada comenzamos ya la lección 11, que habla sobre la persona y la obra del Espíritu Santo. Vamos a hacer una pequeña introducción de lo que se habló la semana pasada, un resumen rápido. Dice que el Espíritu Santo no es una vaga influencia, ni una idea mística, es una persona. Esto significa que puede comunicarse y hacerse real y manifestarse a nosotros, porque es una persona y trata de persona a persona, porque nosotros también somos personas, ¿verdad? ¿Qué es una persona? Una persona es la suma de características propias de comunicación y de actuación con una personalidad propia, un ánimo, una forma de actuar que es diferente e independiente a otra persona. O sea, no hay dos personas en todo el universo, en toda la creación, no hay dos personas iguales, porque tienen distinta personalidad. Cada persona es independiente y siempre hay un rasgo que la distingue de los demás. Y el Espíritu Santo, a ser persona, también tiene sus propias cualidades, su propia personalidad y su forma de actuar. El Espíritu Santo hará que las personas de este mundo se den cuenta de que no creer en Jesucristo es pecado. Es el pecado, digamos, fundamental, el pecado de donde emanan todo el resto de pecados, toda la desobediencia a Dios que viene al no creer en Jesucristo. Por tanto, cuando se confiesa a Cristo como Señor y Salvador, se cree en Él, el pecado es quitado. ¿Estáis comprendiendo? Y entonces podemos acercarnos al trono de la gracia de Dios sin sentirnos culpables, porque Cristo pagó nuestro rescate. Él murió por nosotros para darnos esa nueva personalidad, esa nueva identidad de ser hijos de Dios. Por tanto, cuando hablamos, los verdaderos discípulos, cuando hablamos de lo que Dios ha hecho por nosotros, no debemos usar palabras que nos dicten nuestra sabiduría o nuestra inteligencia humana, sino que debemos usar el lenguaje espiritual que nos enseña el Espíritu Santo. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo en todo, nuestra forma de hablar, en nuestra forma de actuar y en nuestra forma de hacer las cosas. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Pero para eso tenemos que dejarlo que nos guíe, porque Él no te va a imponer nada. Él no va a violar tu voluntad jamás. Siempre te da la elección de que tú hagas lo que tú quieras hacer. Pero Él, si tú estás dispuesto a que Él te guíe, Él te va a llevar siempre a toda la verdad. Los caminos que te va a enseñar son los caminos verdaderos y lo que te va a enseñar es cada vez más la figura de Jesucristo, ¿verdad? Por eso debemos ser influenciados y debemos ser, digamos, dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo, digamos que es una persona que, como hemos dicho, es la suma de características propias de comunicación y de actuación. Una persona se distingue siempre de otra, como hemos dicho. Al ser la tercera persona de la Trinidad, por tanto, el Espíritu Santo es Dios. Y cuando decimos que es Dios, tenemos que admitir los atributos que tiene Dios. Si Dios es omnipresente, el Espíritu Santo también lo es, que significa que está en todo lugar. Si es omnisciente, que quiere decir que todo lo sabe, el Espíritu Santo también lo es. Y si es omnipotente, es todopoderoso también, porque Dios es todopoderoso, todo lo puede. También el Espíritu Santo nos muestra los atributos de su personalidad, nos muestra su intelecto, la forma de hacer las cosas. Por eso muchas veces, la verdad es que muchas veces nosotros no sabemos cómo debemos orar o cómo debemos pedir, pero dice que el Espíritu Santo nos ayuda, que somos débiles en eso, no sabemos, y el Espíritu Santo de Dios nos ayuda. Nos muestra también su voluntad, desea que la Iglesia de Cristo sea como el cuerpo humano, que está compuesto de distintas partes, pero es un solo cuerpo y reparte dones como Él quiere. También nos muestra que es una persona sensible. No debemos entristecer al Espíritu Santo de Dios con nuestra forma de vivir. Es muy sensible y además, como he dicho, nunca va a usurpar nuestra voluntad.
La Biblia describe al Espíritu Santo, como estudiamos la semana pasada, de diferentes maneras. Primero, a través de diferentes nombres. Por ejemplo, al Espíritu Santo se le llama el Buen Espíritu, el Espíritu de Dios, el Consolador, el Espíritu de verdad, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de adopción y también el Espíritu de gracia. La Biblia también describe, y esto es entrar en nueva materia, también describe al Espíritu Santo a través de símbolos. Por ejemplo, símbolo de la paloma. En Mateo capítulo 3, 16, en el bautismo de Jesús, vemos lo siguiente. Dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Vemos la simbología del Espíritu Santo como una paloma. También se describe como una voz. En el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos del 9 al 12, vemos a Elías, después de ser fortalecido por un ángel y después de matar a 450 falsos profetas, dice que cuando Acab, el rey, llegó a su casa, le contó a su esposa Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó el siguiente mensaje a Elías. Dice, que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado a ti, así como tú mataste a los profetas. Se enfrentó a 450 falsos profetas y se atemorizó con la amenaza de una sola mujer. ¿Os dais cuenta cómo sería esa mujer, verdad? Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida, dice la Biblia, que se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Y en el versículo 9 dice, y se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra del Señor, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por el Señor de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Entonces él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante del Señor. Y he aquí el Señor que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebrantaba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Y tras el viento vino un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo, o sea, una suave voz audible, apacible y delicado. Ahí vemos la simbología del Espíritu Santo como esa voz suave que siempre nos guía, siempre nos dirige, no de una forma bruta, ¿verdad?, sino como un suave susurro, una suave voz, para que podamos entenderlo y no tener temor. También otra simbología es el sello. En Efesios capítulo 1, verso 13, Pablo dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando creemos en Cristo, Dios nos identifica como suyos al concedernos, al darnos el don del Espíritu Santo, el cual lo había prometido mucho tiempo atrás. También se le representa como agua y agua viva. En Isaías 44, verso 3, leemos, dice, porque yo, dice Dios, derramaré agua sobre el sequedal. Vemos una clara referencia al Espíritu Santo. Y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, o sea, sobre tu descendencia, tus hijos. Y en Juan capítulo 7, versículos 37 al 39, dice que en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo,
si alguno tiene sed, esto lo dijo gritando, alzando la voz, antes no había micrófonos, ¿verdad? Alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, o sea, gana y necesidad de beber agua, y también significa apetito o deseo ardiente de algo, dice Jesús, venga a mí y beba, venga a mí y será saciado. Pero para poder ir a saciarse, debe despertarse en nosotros la sed, el deseo ardiente de ir a su palabra. Sabéis que la palabra de Dios también es simbología del agua en la Biblia. El agua es quien nos lava, quien nos purifica. La palabra de Dios, Jesús también, que es el verbo hecho carne, también nos purifica. Y en el verso 38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto lo dijo Jesús del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Esto dice claramente que cuando declaramos nuestra fe en Él, cuando creemos en Él, cuando lo confesamos como nuestro Señor y Salvador, Él nos regala el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a hacer morada en nosotros. Por eso dice que habían de recibir los que creyeran en Él. Pues aún no había venido, en ese tiempo no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Jesús no había acabado su ministerio. Por eso nosotros tenemos un gran privilegio, que nosotros ya el Espíritu Santo vino. No hay que esperarlo, vino en Pentecostés. Lo que tenemos que hacer es recibirlo y dejar que actúe, dejar que se manifieste. Ahí, luego, a lo largo de esta lección veremos las distintas manifestaciones del Espíritu Santo en nosotros. También se manifiesta como viento. En Hechos capítulo 2, versículos 1 y 2 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, de un mismo sentir. No es lo mismo estar todos juntos que estar juntos y unánimes. Unánimes que pensaban lo mismo, sentían lo mismo y estaban en la misma, digamos, visión espiritual. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, impetuoso que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. De repente dice que se oyó un ruido, un estruendo desde el cielo, parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban reunidos. Y vemos la manifestación del Espíritu Santo como un viento potente. También la Biblia lo describe como el aceite. Sabéis que el aceite simboliza la unción y el Espíritu Santo nos unge. Cuando viene a morar en nosotros, recibimos la unción del Espíritu Santo. Por eso es tan necesario que el Espíritu Santo sea manifestado en nosotros, que recibamos la plenitud del Espíritu Santo, porque eso es la unción. Tendremos unción para poder predicar y llegaremos a las personas mucho más que con nuestra sabiduría. Hay personas que conocen la Biblia de carrerilla, pero no tienen la unción que tienen que tener porque no tienen al Espíritu Santo, no dejan que el Espíritu Santo se manifieste. ¿Estáis comprendiendo? Tú puedes conocer la Biblia de memoria y no tener unción ninguna. Y a lo mejor cualquier persona que conozca algunos textos y se ponga a hablar de ellos, Dios, si está dirigido por el Espíritu Santo, va a tener mucha más unción y va a llegar mucho más a la gente que el otro que se sabe la Biblia de memoria. ¿Estáis entendiendo? En primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 13, vemos como Samuel unge a David. Dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu del Señor vino sobre David. En el momento en que el aceite se derramó sobre él, fue ungido y la unción del Espíritu Santo recayó sobre él y su gran poder desde ese mismo día. Debemos, por tanto, recibir el Espíritu Santo y recibiremos su unción y su gran poder para poder testificar de Cristo. Si no, nos va a ser muy difícil testificar, dar testimonio de Cristo,
si no tenemos la unción del Santo, la unción del Espíritu Santo. Y así también poder vencer a los diferentes Goliat que se nos presenten en nuestra vida. ¿Por qué venció David a Goliat? Porque fue ungido con el poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo fue realmente quien venció a Goliat. Y David en su humildad también lo reconoció. Él dijo, tú vienes a tentar a los escuadrones del Dios viviente, pero yo en el nombre de Él voy a derribarte y te voy a cortar la cabeza. Era un chaval, un jovencito contra un gigante de 3 metros y pico. Y lo venció, ¿por qué? Porque estaba ungido por el poder del Espíritu Santo. También se describe al Espíritu Santo en la Biblia como fuego. En Hechos capítulo 2, versículos 2 al 4, dice que cuando estaban reunidos en el aposento alto, después del estruendo que hemos comentado antes, de ese viento que soplaba tan reciamente, dice que se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Sabéis que uno de los síntomas que demuestran la plenitud del Espíritu Santo en nosotros es el hablar en lenguas. Porque el mismo Dios es el Espíritu Santo orando por nosotros. Nosotros quizás no las entendamos, pero Dios y el Espíritu Santo, que son Dios y son Espíritu, sí se entiende. Y cuando el Espíritu Santo le dejamos orar en lugar nuestro, tiene una íntima comunión con el Padre. Por eso es importantísimo que las lenguas sean derramadas en nosotros, que podamos tener la unción. Y cuando no sabemos ya qué orar, porque ya nos faltan palabras para alabar a Dios, entonces tenemos que dejar que el Espíritu Santo se ponga a orar en nuestro lugar y ora a través de lenguas angelicales. El Espíritu Santo es el nombre que la doctrina cristiana asigna a la tercera persona de la Trinidad. La expresión Espíritu Santo es propia del Nuevo Testamento y se refiere a algo que Dios otorga a las personas, a los seres humanos, o el poder y la fuerza con que Dios actúa en y a través de nosotros. ¿Entendéis? El Espíritu Santo significa literalmente viento o aire en movimiento. Viene de una palabra neuma, de ahí viene la palabra neumático, que es algo que está lleno de aire, ¿verdad? Y también significa aliento de vida. En Génesis vemos que el ser hecho de barro se transforma en un ser viviente cuando el Creador, Dios el Creador, sopla sobre su nariz ese aliento de vida. ¿Estáis entendiendo? Lo que más gráficamente ilustra esta significación primordial del Espíritu es que es una fuerza vital, es la energía que da vida, es lo que realmente da vida. Un cuerpo sin el Espíritu, ¿qué le ocurre? Que se deshace, que desaparece en nada de tiempo. Por eso el Espíritu es aliento de vida. El espíritu humano que anima, que da vida, sin él, el cuerpo físico, como he dicho, se deshace, que es lo que llamamos la muerte física, da vida, anima a todos los seres vivientes. Ese aliento procede de Dios, procede del Espíritu Santo, que es Dios. Por consiguiente, la acción primordial del Espíritu Santo tiene que ver con la animación. Animación es dar vida y el sostenimiento de esa vida. En el Evangelio de Juan, al describir el don del Espíritu Santo, tras la resurrección de Cristo, por su poder, Cristo fue resucitado, recordemos, por el poder del Espíritu Santo, marca, dice el apóstol Juan, el inicio de una nueva humanidad, ¿verdad? Desaparece la humanidad antigua, que fue consumida por el diluvio, y nace, digamos, una nueva humanidad. Es decir, el nacimiento de la nueva humanidad recurre a un evidente paralelismo con Génesis capítulo 2, versículo 7, que dice: entonces
El Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue entonces un hombre, un ser viviente. Sin ese soplo hubieras continuado siendo barro. ¿Estáis entendiendo qué es lo que somos en realidad cuando no tenemos el Espíritu? Nos convertimos en polvo rápidamente. Porque el soplo de vida que infundió Dios a ese montón de barro vuelve con él. Y el montón de barro vuelve de donde salió, de la tierra. ¿Estáis comprendiendo? Así como el comienzo, el soplo, el aliento, el Espíritu Santo del Creador transformó a ese ser de barro en un ser viviente, Jesús, en esta nueva dispensación, Jesús resucitado sopla sobre sus discípulos el Espíritu Santo, transformándolos en nuevas criaturas nacidas precisamente del Espíritu Santo. Y eso lo vemos en palabras del propio Jesús en Juan capítulo 20, versículos 21 y 22, donde proféticamente también estas palabras son para nosotros hoy. Dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo, el soplo de vida, ¿verdad? El Espíritu Santo, digamos, es la fuerza de la vida verdadera, la vida en plenitud y abundancia que Jesús nos brinda y desea que vivamos. Con el nuevo pacto nacería una nueva humanidad, un hombre, un ser humano con un corazón nuevo, no de barro, no de piedra como antes, sino un corazón de carne, que tendría la ley, la palabra de Dios, escrita en su corazón y actuaría conforme a su conciencia. La conciencia que actúa como una alarma, ¿sabéis? Como una señal de peligro. La conciencia siempre nos avisa cuando vamos a tropezar, cuando vamos a caer en alguna tentación. Tenemos ahí a la conciencia. Es la alarma que nos señala que estamos en peligro. Y de ahí, de esa conciencia, nacería un hombre, un ser humano, en ese nuevo pacto, en esa nueva humanidad. Un ser humano con un corazón, como he dicho, de carne, un ser humano responsable. Esta nueva humanidad es la obra del Espíritu Santo. En Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15, vemos cómo explica esto el apóstol Pablo. Dice, por cuanto los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos en sus razonamientos. Aún los incrédulos, quienes no tienen en cuenta la palabra de Dios, la Biblia, no la conocen y la ignoran, muestran que la conocen cuando por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído. Hay personas que no conocen la palabra de Dios y son buenas personas. Y cuando hacen algo malo, se sienten mal porque hay una conciencia. Eso quiere decir que la palabra de Dios cuando nacemos ya está escrita en nuestro corazón. Aunque no la conozcamos, actuamos por instinto. A eso es a lo que se refiere Pablo con los gentiles. Los gentiles eran aquellos que no aceptaban a Cristo. Los gentiles aquí representan las personas incrédulas que viven sin conocer la palabra de Dios, sin conocer a Cristo. Pero que hay muchas personas, aunque hay muchísimas personas malignas, hay muchas personas que aún sin conocer la palabra de Dios, actúan de la forma que la palabra de Dios dice. ¿Estoy comprendiendo? Por eso Dios es un Dios justo. Y nosotros nunca podemos mandar al infierno a nadie. Porque, repito, es Dios el juez quien juzga. Esto demuestra que tienen la palabra de Dios escrita en el corazón porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o les indican que están haciendo lo correcto, aunque no conozcan la palabra de Dios, repito. Para Lucas, en el libro de Hechos, el derramamiento del Espíritu ocurrió el día de Pentecostés y esto marca el comienzo de la era de la dispensación del Espíritu
que fue anunciada por medio de los profetas. Estamos viviendo ahora en la dispensación del Espíritu Santo. Estoy comprendiendo, en la época, en el tiempo del Espíritu Santo. Y también el inicio de esa era, de la era del Espíritu Santo, también marca el nacimiento y el comienzo de la Iglesia. La Iglesia nace, comienza con el derramamiento en el día de Pentecostés del Espíritu Santo. ¿Estoy entendiendo? Ahí nace la Iglesia también. Ahora bien, escuchar, que el inicio de la era del Espíritu Santo sea también el inicio de la era de la Iglesia, no significa que la Iglesia sea propietaria del Espíritu Santo. ¿Estoy entendiendo? El Espíritu Santo no es nuestra propiedad. Nosotros somos su propiedad. ¿Estoy entendiendo? Porque Cristo nos compró con su sangre y nos compró para Dios, y el Espíritu Santo es Dios. No es que la Iglesia tenga o posea el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo el que tiene a la Iglesia como un instrumento para la renovación de la humanidad y de toda la creación de Dios. O sea, no es que el Espíritu Santo sea propiedad nuestra, es que la Iglesia le pertenece al Espíritu Santo porque es Dios. Es el Espíritu Santo el que proveerá la fuerza y la autoridad necesarias para cumplir con nuestra misión. En este sentido ocurre algo similar con la promesa que recibió Moisés en el monte Horeb, aun cuando en esa ocasión no se mencione al Espíritu Santo. Dios le dijo: yo estaré contigo, el Espíritu de Dios estará contigo y el Espíritu de Dios estará con nosotros siempre. Amén. Es el Espíritu el que provee la fuerza y la autoridad para poder llevar a cabo la gran comisión. Esto lo vemos en Éxodo capítulo 3, versículos 11 y 12. Dice: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo. O sea, tú no vas solo, nosotros no caminamos solos, hermanos. Cuando nosotros salimos a evangelizar, cuando le hablamos a alguien, el Espíritu Santo está con nosotros. No estamos solos. Tenemos que dejar que Él nos guíe. Yo estaré contigo, nos dice, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, servirás a Dios sobre este monte, sobre el monte Horeb. ¿Qué significa eso para la actualidad? Que si Dios está con nosotros, nosotros estamos obligados a servirle a Dios dentro de la congregación donde Dios nos ha puesto. En nuestro monte Horeb. ¿Esté comprendiendo? O sea, servir y seguir a Cristo no es venir los domingos por venir, porque nos hemos acostumbrado o nos han enseñado a venir los domingos. Hay que ser participantes. Hay que dejar que el Espíritu Santo nos use como su iglesia que somos y le pertenecemos, para que hagamos el plan y el propósito por el cual Dios nos ha salvado. Cuando un entrenador de cualquier deporte selecciona a unos deportistas, es para que hagan el trabajo que les encarga. Si no lo hacen, los cambia, ¿verdad? Con Dios ocurre lo mismo. Él nos ha seleccionado a nosotros. Nos ha llamado, nos ha hecho el llamado. Y además es un llamado santo porque sale de la boca de Dios. Nos ha llamado a vivir en santidad. Nos ha llamado a predicar el Evangelio. Si un futbolista sale al campo y no hace caso del entrenador y mete los goles en su portería, en vez de en la del contrario, ¿qué hace el entrenador? Quitarlo. ¿Qué hace Dios con las personas que son inútiles en su obra? Dejarlos, que hagan lo que quieran. Elige a otros que estén dispuestos a servirle de verdad. No sé si estáis captando la idea. El Espíritu Santo es la presencia misma y activa de Dios en su iglesia.
y en la vida de cada creyente, de cada enviado, de cada discípulo verdadero. Aquí estamos haciendo discípulos. La escuela bíblica, uno de los fundamentos de la escuela bíblica es hacer discípulos. Que las personas sean disciplinadas también, discipuladas. ¿Qué quiere decir? Preparadas para afrontar la misión que Dios nos ha encargado. Si tú no tienes esa sed de aprender, esa sed de ser discipulado, el Señor no te va a usar. Y si te usa, lo harás fatal. Fracasarás seguro. Porque el discipulado es una necesidad cada vez más imperiosa de la Iglesia. La Iglesia que no tiene discipulado no funciona, no avanza, no crece ni en número ni en calidad. Y yo prefiero la calidad al número, pero las dos cosas son importantes. Si hay calidad, habrá número. Si no hay calidad, Dios no enviará a nadie para que sea gente mediocre. Dios quiere personas activas, una iglesia que se mueva en el poder del Espíritu Santo, una iglesia que se levante, que se avive, que esté dispuesta, que no critique, que no hable tanto y que se dedique a hacer la obra del Señor, a aprender, hasta tener esa sed que decíamos al principio. Jesús dijo, se levantó y a gritos dijo, el que tenga sed, que venga a mí y beba. El que tenga un deseo ardiente de la palabra de Dios, que se acerque a Cristo, que va a ser saciado. Pero claro, se necesita esa sed. Es necesario tener sed para beber agua. Eso es normal, ¿verdad? Tú tienes sed de la palabra de Dios. Tienes sed de aprender. Tienes sed de que Dios te utilice. Pues necesitas aprender. Yo no concibo personas que quieran que Dios las utilice. Incluso se creen que ya saben lo suficiente y no aparecen por la escuela bíblica. Es imposible. A la larga se van a contaminar con cualquier cosa por ahí en las redes sociales o cualquier cosa y su ministerio va a fracasar seguro. ¡Seguro! Puedo poner la mano en el fuego y no me quemo de que los ministerios que no son. Yo estoy dispuesto siempre a aprender. Yo cuando estoy preparando las lecciones, yo me estoy aprendiendo también. Me la estoy aplicando a mí mismo, porque sé que yo también necesito aprender cada día. Y no concibo, yo llevo ya en el Señor, no sé si yo, 40 años. Y yo todavía tengo sed. Cada día cuando me pongo a preparar, tengo sed de buscar aquí en el diccionario, con el fin de que el Espíritu Santo me vaya mostrando cada vez más cosas, para traeros a vosotros. Y para traérmelas a mí primero. Porque el primero que se predica soy yo cuando las estoy preparando. No concibo, repito, que haya personas que pretendan ser grandes ministerios sin ser discipulados. No lo concibo. Pero los hay, lamentablemente los hay. El Espíritu Santo es el poder para ejercitar la gran comisión. Y necesitamos ese poder. Pero recibiréis poder, dinamita. Y entonces me podréis ser testigos hasta el último rincón de la tierra. Dijo Jesús, ¿verdad? En Hechos capítulo 1, verso 8. Si tú quieres testificar de Cristo, tienes que tener el poder del Espíritu Santo. Si no, poco poder vamos a tener si no tenemos el poder, que es el Espíritu Santo, que es la dinamita, que viene a morar en nosotros cuando nos convertimos, pero que la podemos tener apagada. Hay ser dinamita, pero hay aparcada, sin que repercuta en la sociedad, sin dejarlo, como suelo decir, tenemos a veces el Espíritu Santo como si fuera un mueble de la casa, un florero, que donde lo pone se queda. Y le dices, quieto ahí, Espíritu Santo, que aquí mando yo. Esta es mi casa y aquí mando yo. Tú estás aquí, bien, te acepto, pero callaico. Eso simbólicamente es lo que hacemos con el Espíritu Santo mucho. La promesa de Jesús anuncia la inauguración de la era de la dispensación del Espíritu Santo, con esas palabras que hemos leído, cuya misión fundamental será el don, el regalo de una nueva y plena vida para todos. Y también de la edificación de la comunidad cristiana, del nuevo pacto, la Iglesia, y el lanzamiento de esa gran comisión que Jesús nos dice hasta lo último de la tierra.
Él quiere usarnos y nos usa a través del poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Estáis entendiendo, hermano? La obra del Espíritu Santo es una necesidad para todo discípulo de Jesús. Y nos habilita, en primer lugar, vamos a estudiar, hoy no terminaremos, nos habilita para echar fuera demonios. ¿Os dais cuenta del poder del Espíritu Santo en nosotros? Porque no somos nosotros. Nosotros dejamos que el Espíritu Santo actúe y es el Espíritu Santo el que echa fuera a los demonios. Pero tú tienes que estar dispuesto, porque tú eres las manos y los pies y la boca y los oídos y los ojos de Dios. Él, a través de tu espíritu, porque la comunicación entre espíritu y carne es imposible. El Espíritu Santo se pone en contacto con nuestro espíritu, si lo dejamos, claro. Y Él nos va a mostrar cómo tenemos que actuar y cómo tenemos que hacer las cosas. Amén. Mateo capítulo 12, verso 27 al 30. Jesús dice, y si yo echo fuera a los demonios por Belzebú, cuando le acusaban a Jesús de que echaba a los demonios en el nombre del demonio, del diablo. Entonces Él les pregunta, ¿por quién entonces los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Cuando llegó el Espíritu Santo a esta tierra, cuando llegó Jesús primero, que es el primer consolador, que es otro de los nombres que ahora veremos del Espíritu Santo, cuando llegó, la iglesia cambió. Es más, no es que cambió, es que nació, como he dicho en ese momento, y el Espíritu Santo empieza a trabajar con nosotros. Porque dice, ¿cómo puede alguien entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? A veces tenemos al Espíritu Santo atado y entra el diablo en nuestra casa y la saquea totalmente. Hace una limpieza total y es porque no está el Espíritu Santo, no le hemos dado la libertad para que su poder se manifieste y nos levantemos en el nombre de Jesús y afrontemos cualquier ataque del enemigo. El que no es conmigo, el que no está de mi lado, está contra mí, dice Jesús. Y el que conmigo no recoge, desperdicia, desparrama. Pierde el tiempo. Si no estamos del lado de Jesús, estamos perdiendo la vida, estamos desperdiciando la vida. Estamos desparramando nuestra vida. Y en Mateo capítulo 10, versículos 7 al 8, Jesús comisiona a sus discípulos y les delega su propia autoridad. La autoridad de Jesús se la delega a sus discípulos. Y esto es para nosotros también hoy, es de aplicación. Dice, y yendo, les dijo, predicad, un mandamiento, orden, imperativo, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos. Con el poder del Espíritu Santo podemos sanar enfermos. Podemos limpiar leprosos físicamente, pero también sabéis que la lepra representa el pecado. También podemos sanar a la humanidad del pecado, de la lepra del pecado. Resucitad muertos físicos, pero también muertos, las personas que están muertas espiritualmente porque niegan a Dios. Echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. El Espíritu Santo nos habilita para hablar como Dios desea que hablemos en los momentos de necesidad. A veces tenemos que medir nuestras palabras, dejar que el Espíritu Santo nos controle. A veces lanzamos, las palabras son como disparos de pistola, que cuando aprietas el gatillo ya no puedes, ya la bala sale y puedes matar a alguien o puedes herirlo gravemente. A veces herimos con las palabras. Por eso tenemos que buscar la guía, porque el Espíritu Santo también nos habilita a hablar como Dios desea que hablemos en los momentos que debamos hablar. Jesús, después de anunciar las señales antes del fin, dice en Marcos capítulo 13, versículos 10 y 11, y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones.
antes de las señales que él dice, que están en los versículos anteriores, las señales del fin, dice antes es necesario, es una necesidad que la Iglesia se deje guiar por el Espíritu Santo y predique el Evangelio a todas las naciones, a todos los lugares. Pero cuando os trajeren para entregaros, escuchad bien que aquí hay controversia, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, en esos tiempos de persecución y de ataque, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo de Dios. ¿Está comprendiendo? Algunos piensan cuando leen este versículo que no hay que prepararse para predicar el Evangelio, que hay que llegar aquí y decir, Espíritu Santo, muéstrame qué tengo que decir. Pero nada más lejos de la realidad de lo que Jesús está diciendo aquí. Lo que Jesús nos dice aquí es que cuando a nosotros nos entreguen a las autoridades y nos lleven a juicio por predicar la palabra de Dios, no debemos preocuparnos en nuestra defensa por lo que tengamos que decir para defender nuestra causa. En ese momento Dios, a través del Espíritu Santo, nos indicará lo que debemos decir. ¿Estáis entendiendo? Nosotros quizá no sepamos lo que vamos a hablar cuando nos lleven ante los tribunales porque hemos predicado el Evangelio, ha llegado la policía, nos han denunciado, nos han cogido presos y nos llevan a un tribunal, no sabemos qué vamos a decir. Y entonces dice, estad tranquilos, porque el Espíritu Santo hablará por vosotros. O sea, actuará en vuestra defensa. A eso es lo que se refiere Jesús, no a que no hay que prepararse para predicar. ¿Estáis entendiendo? También nos habilita para nacer de nuevo. El Espíritu Santo nos hace nueva creación, nuevas criaturas. Eso lo vemos todos sabemos la conversación de Jesús con Nicodemo, el capítulo 3 de Juan. A partir del 3 dice, respondiendo Jesús, le dijo, de cierto, cuando Jesús repite la palabra de cierto, o en verdad os digo, está diciendo, atentos que lo que voy a decir es de suma importancia. Que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, asustado, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su mamá y nacer? Respondió Jesús, yo me figuro la cara que pondría Jesús así, de cierto, presta atención, Nicodemo, que el que no naciere de agua y de espíritu, que no naciere a través del agua de simbología de la palabra de Dios, de la limpieza que nos produce la palabra de Dios y del Espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos, porque en el reino de los cielos no puede entrar ninguna inmundicia. Tenemos que ser lavados con la sangre de Cristo, lavados con esa agua, con esa palabra que simboliza en la Biblia el agua, y del Espíritu. Ser llenos del Espíritu Santo, del poder y de la autoridad de Dios. Y luego dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Qué quiere decir? Que los seres humanos solo nos podemos reproducir la vida humana. Tú no puedes producir la vida en el Espíritu, la vida espiritual. Los seres humanos producimos la vida humana. Pero la vida espiritual solo nace, la produce el Espíritu Santo. ¿Estáis entendiendo? Y entonces sigue diciéndole, no te maravilles de que te dije, os es, y habla en plural, os es necesario, nos dirige también a nosotros, os es necesario nacer de nuevo. Las iglesias están llenas de creyentes supuestos, pero que no han nacido de nuevo. Asisten a las iglesias como, digamos, oyentes, simpatizantes, les gustan las predicaciones, les gusta escuchar la palabra de Dios, pero no se han decidido a entregar su vida a Cristo. Estos son simpatizantes, que yo llamo. Son convencidos, pero no convertidos. Y Dios necesita personas que se conviertan, que se transformen a través del nuevo nacimiento en una nueva persona. No basta con
aceptar el Evangelio si no hay una transformación en nuestra vida. Si tú dices que eres creyente, si tú dices que sigues a Cristo pero haces lo que te da la gana con tu vida, perdóname, pero no has nacido de nuevo. Un nacido de nuevo puede tropezar, pero no puede andar caído, arrastrándose en el pecado durante toda la vida. Tú puedes tropezar porque el enemigo nos ponga piedra en el camino y luego te arrepientes, te levantas y el Señor te levanta, el Espíritu Santo te ayuda. Sientes esa tristeza para salvación, esa tristeza que te produce el haber ofendido a Dios, pero Jesús te tiende la mano y te levanta. Pero si tú consistes en vivir ahí, pecando, arrastrándote en el pecado, en la inmundicia, ¿qué futuro tienes? El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El viento sopla hacia donde el viento quiere. De la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene, ni a dónde va, ni tampoco se puede explicar cómo las personas nacen del Espíritu. No se puede explicar. Hay que creerlo por fe. Pero es una verdad innegable que es así y que debe ocurrir, es necesario para poder entrar y permanecer en el reino de Dios. Aunque no lo entendamos, cómo se puede nacer en espíritu, es una realidad. Solamente hay que dejarse guiar por el Espíritu Santo. Y entonces vas a comprender, vas a entender la necesidad de un cambio, de una transformación en tu vida, y así poder entrar y pertenecer al reino de Dios, a la familia de Dios. También será nuestro consolador para siempre. En Juan capítulo 14, versos 15 al 16, Jesús nos hace la promesa de la llegada del Espíritu Santo. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Un mandamiento, guardar, en imperativo. Y yo entonces rogaré al Padre y os dará otro consolador. Dice otro porque el primer consolador fue Él, pero Él ya cumplió con su ministerio y estaba en el lugar de donde vino, a la diestra de Dios el Padre. Por eso dice, os dará otro consolador para que esté con vosotros de tarde en tarde. ¿No dice eso? Para siempre. Pero de ti depende cómo lo tienes. Si lo tienes actuando o lo tienes calladico ahí en un rincón de la casa. Si amamos a Dios, si amamos a Jesús, debemos obedecer sus mandamientos, hermano. No queda otra. Tropezar, sí, podemos tropezar, somos humanos, no tenemos la perfección de Dios. Pero sí, cuando pecamos sentimos la tristeza, esa para salvación que he dicho, de haber ofendido a Dios, esa tristeza es para salvación. Y no la tristeza que ofrece el mundo, que te pones triste cuando te han pillado. Esa tristeza es para condenación. Si amamos a Dios, debemos obedecerle. Y entonces Jesús, en su trabajo de intercesor, le pedirá a Dios el Padre y Él nos dará. En otra traducción dice, en vez del consolador, un abogado defensor, que es otro de los nombres y otro de las funciones del Espíritu Santo, quien estará con nosotros para siempre, para ayudarnos y consolarnos. También el Espíritu vive en nosotros. En Juan 14, 17, y con esto terminamos por hoy, dice, el Espíritu de verdad, como estudiamos la semana pasada, es uno de los nombres del Espíritu Santo, el cual el mundo, las personas de este mundo, inconversas, que viven de espaldas a Dios, ignorando y despreciando su amor, no lo pueden recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, su iglesia, nosotros,
Le conocemos, o deberíamos conocerlo. ¿Sabéis lo que significa conocer a Dios? Tener una relación de intimidad con Él, una relación de padre con hijo, una relación de respeto como padre, pero también familiarmente. Por eso usamos la palabra muchas veces papá. A mí no me gusta papaíto, pero bueno, lo acepto. Me gusta más papá. Papito tampoco me gusta. Pero lo acepto, porque sé que son costumbres de los países. A mí me gusta llamarle papá. Abba, padre, que significa papá. Y entonces, si le conocemos, ¿por qué le conocemos? Porque mora, vive. Su santuario somos nosotros, vive con nosotros y estará en vosotros. Jesús se refiere aquí al Espíritu Santo, quien nos guía a toda la verdad. Si tú quieres conocer la verdad auténtica, la verdad genuina, si quieres conocer de verdad a Jesucristo, que Él se autodefinió como la verdad, tienes que dejar que el Espíritu Santo te enseñe sobre Él. El mundo, las personas de este mundo incrédulo que rechazan a Dios, no pueden recibirlo porque no lo buscan, ni lo reconocen, ni aceptan. Pero nosotros sí le conocemos, ¿verdad? Y le hemos aceptado y ahora Él vive en nosotros y estará con nosotros siempre. ¿Siempre qué significa? Hasta que nos vayamos con el Señor. Pero también significa que estará siempre, significa en las verdes y en las maduras. ¿Qué quiere decir? En los tiempos de bonanza, cuando nos vaya bien, también está ahí, para que no nos el hecho de que nos vaya bien nos pueda apartar del Señor, está ahí el Espíritu Santo hablándonos. Pero también está en los momentos difíciles, para ayudarnos, para consolarnos, para defendernos. Así es la obra del Espíritu Santo. Bien, por la semana que viene seguiremos hablando de la influencia del Espíritu Santo en nosotros. Veremos cómo Él nos enseña, nos convence de pecado, nos da el poder para poder testificar de Cristo. Pero eso lo veremos y lo estudiaremos la semana que viene. Que Dios les bendiga.